hacer referencia a una situación que se da en la República Dominicana y la menciono porque ya esta gestión gubernamental está finalizando y estamos frente a un presidente de la República que no va a buscar una reelección presidencial. Y lo digo porque aquí todo va dirigido a la política y hay algunos cambios que pudieran hacerse en el aparato estatal que quienes pueden hacerlo generalmente son los presidentes nuevos, porque tienen una especie de, cuando llegan a la presidencia, tienen una especie de espacio de luna de miel donde se les consiente o se les permite que tomen decisiones impopulares o decisiones que tienen costo político y que los presidentes ya en funciones generalmente no las toman porque se dejan llevar mucho por los compromisos. Claro, eso también va a depender del nivel de compromiso con que llegue cada presidente, pero es hacer memoria de lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el año 1997 se creó o se aprobó la ley de consenso 141-97. Esa era la ley de reforma de las empresas públicas, de las empresas del Estado. Se inició un proceso de reforma de los sectores, el sector azucarero, el sector eléctrico, el sector hotelero, el sector, esos sectores básicamente. Y las empresas del Estado que eran de diversas áreas. Entonces ese proceso se terminó malamente, pero se terminó a finales del año 1999. Se supone que con esa reforma estaban llamados a desaparecer en el corto plazo instituciones como el Consejo Nacional, como el Consejo Estatal del Azúcar SEA, instituciones como la Corporación de Empresas del Estado, CORDE, instituciones como la Corporación de Fomento a la Industria Hotelera, Corpotel, e instituciones como la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que en lugar de ir en esa dirección de su proceso de disolución, lo que hizo fue que se agrandó a partir de los años siguientes con la aprobación de la Ley General de Electricidad, principalmente en el año 2001. Todas esas instituciones a las que hago referencia, señores, 20 años después todavía existen. Algunas de ellas incluso se ha anunciado su disolución, como fue el caso de CORDE, y no se hizo la disolución efectiva, a pesar de que hace ya 2 años que el presidente Danilo Medina anunció que iba a ser disuelta. Pero está el caso, por ejemplo, de las instituciones nuevas que vienen creándose. Recordamos que en el gobierno de Hipólito Mejía, con base en diferentes reformas que pudieran verse como positivas, pero algunas a veces hasta innecesarias, se creó el Ministerio de Cultura, se creó el Ministerio de la Juventud, se creó el Ministerio de la Mujer, se creó el Ministerio de Medio Ambiente, se creó el Ministerio de Educación Superior. Algunas de esas instituciones, señores, son totalmente innecesarias. No voy a decir que todas, porque no habla del Ministerio de Medio Ambiente, Educación Superior que funciona, pero existía la institución que tenía todas las facultades que tiene el MESI actualmente, que era lo que le decían el CONES en aquel tiempo, que era un Consejo Nacional de Educación Superior. Pero luego entonces también, tras el gobierno de Hipólito Mejía, se introdujeron reformas en la República Dominicana que implicaron la creación, o no la creación, sino el fortalecimiento o el agrandamiento de instituciones, como era el Secretariado Técnico de la Presidencia, que luego fue convertido en Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y tenemos un Ministerio de Hacienda, que antes era la Secretaría de Finanzas. En otros países lo que hay es una Secretaría o Ministerio de Economía y Hacienda, pero nosotros tenemos 2. Tenemos que tener 2. Pero también en otros países ustedes ven que hay una superintendencia de banca y seguros, o superintendencia de banca, seguros y valores. Nosotros tenemos una superintendencia de bancos, una superintendencia de seguros, una superintendencia de valores. Porque tenemos que tener mucho de todo. En la Constitución del año 2010 incluso también se hicieron algunas reformas, que fue cuando las secretarías pasaron a tener la categoría de ministerios. Y se aprobó posteriormente una ley de ministerios, o sea, una ley para establecer cuáles son los ministerios en la República Dominicana. Pero resulta que sobrevivió un ministerio que en términos efectivos no tiene razón de ser, aunque parece que es de mucha utilidad para los presidentes de la República. Me refiero al Ministerio Administrativo de la Presidencia, que está llamado a ser un viceministerio del Ministerio de la Presidencia, porque tenemos un Ministerio Administrativo de la Presidencia y tenemos un Ministerio de la Presidencia. Y lo mismo ocurre también con la seguridad social, que también se aprobó en el año 2001.
Sistema Dominicano de Seguridad Social, qué bueno, la ley 87-01. Pero esa ley, para su aplicación, entonces implicó la creación de nuevas instituciones. Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Consejo Nacional de Seguridad Social, la DIDA, que es una otra institución, la Tesorería de la Seguridad Social, una cantidad de instituciones en torno a la seguridad social, pero dejando la sobrevivencia del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que ahora es cuando hay un proyecto de ley en el Congreso que busca no su disolución, sino su transformación. Cuando eso hace años que debió haber desaparecido, casi 20 años. Pero continúa siendo una especie de elefante blanco, como son diversas instituciones del Estado, que se han constituido en entidades de utilización política para el pago de cuotas a cambio de alianzas o de apoyos de partidos minoritarios. Aquí los otros días hacíamos referencia a unas declaraciones que había dado el expresidente y precandidato presidencial a la posición otra vez, Hipólito Mejía por el PRM, de que si él llega a la presidencia va a fortalecer la función del INESPRE. Nosotros no tenemos nada en contra de esa institución, pero también es una institución que hace tiempo que perdió su razón de ser. Y en el gobierno actual también ha habido un mayor crecimiento de la burocracia o del aparato estatal, porque se creó también un Ministerio de Energía y Minas, que no termina todavía de concretarse la asunción de las funciones de ese ministerio en cuanto al traspaso que debió recibir, no solo del sector eléctrico, una parte, sino también del sector minero y energético, no eléctrico, de parte del Ministerio de Industria y Comercio. Aparte de que el Ministerio de Industria y Comercio también se le puso por ley un apellido adicional, que ahora es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Bueno, no entiendo por qué hay MIPYMES, porque si es un Ministerio de Industria y Comercio, se supone que las MIPYMES están incluidas. Como podemos observar, lo que hemos hecho es ir agrandando el tamaño del Estado en los últimos 20 años, en lugar de procurar hacerlo más pequeño. Entonces hacemos más caro el funcionamiento del Estado, pero no solo eso, sino que también lo hacemos más burocrático, lo cual afecta seriamente los niveles de competitividad del país. Porque una de las principales limitaciones que tiene la competitividad del país es el exceso de burocracia y el exceso y resistencia de funcionarios a ceder poder o a promover procesos de transformación que impliquen la disolución de las instituciones que ellos mismos dirigen. O sea que hay funcionarios que llegan a una institución que saben que esa institución no tiene razón de ser y en vez de llevarle un proyecto al presidente, decir, presidente, mire, aquí hay un proyecto de disolución escalonada de esta institución y yo me comprometo a desarrollar ese proceso. No, al contrario. Lo que quieren es aumentar la burocracia y las facultades que justifiquen la permanencia innecesaria de esa institución para seguir en el cargo. Solamente tenemos 2 ejemplitos, solamente en los últimos 20 años de que yo recuerde, de una fusión o integración de instituciones. Uno se produjo durante el gobierno del presidente Leonel Fernández primero, 96-2000, que fue cuando se fusionó la Dirección de Impuestos sobre la Renta y la Dirección de Rentas Internas. Y se convirtió en la Dirección General de Impuestos Internos. Un paso de avance. Tomamos 2 instituciones y las convertimos en una sola, que funciona perfectamente bien. Y en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando se decidió fusionar lo que se conocía antes como el Centro de Promoción de las Exportaciones, con una institución que había creado Leonel Fernández en su gobierno anterior, que era la OPI, la Oficina de Promoción de la Inversión. Como había 2, entonces en el gobierno de Hipólito Mejía dijeron, bueno, pero esto se puede fusionar. Y se fusionó y se creó lo que hoy se conoce como el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Luego entonces no ha habido reducción del aparato estatal o fusión de instituciones que tienen que tienen funciones parecidas o prácticamente iguales. Incluso ahí está el ejemplo del sector transporte, que se aprobó una legislación en procura precisamente de ir reduciendo la cantidad enorme de instituciones que tenían funciones similares en el sector transporte, pero todas esas instituciones siguen funcionando. Y ahora
esa burocracia estatal en torno al sector transporte es más grande que antes, en vez de ser más pequeña. Y recordamos incluso durante el gobierno del presidente Balaguer que Balaguer tenía un ministerio de obras públicas y creó una oficina de supervisión de obras del Estado. Y luego creó otra oficina adicional también, que era su oficina coordinadora de obras del Estado, que luego el presidente Leonel Fernández la disolvió, pero no disolvió la OISOE, que también es una institución que no tiene razón de ser. Pero existe, está ahí y tiene plenos y extraordinarios poderes. Pero si tenemos un Ministerio de Educación, no necesitamos eso. A lo que hay que agregar entonces otras instituciones que también tienen funciones que lo que hacen es quitarle facultades a las instituciones llamadas a desarrollar las actividades que ellas mismas desarrollan. Como es el caso, por ejemplo, de el despacho de la primera dama. No voy a cuestionar la creación de ese despacho. Lo que cuestiono es las funciones que tiene ese despacho en torno a acciones que pudieran ser desarrolladas o deberían ser desarrolladas por salud pública o que deberían ser desarrolladas por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que pasa con el Ministerio de la Juventud? Que tiene hasta un programa de becas escolares, académicas, universitarias. Bueno, ¿por qué usted tiene un programa de becas? Si está el Ministerio de Educación Superior. Entonces, el próximo año, a partir del inicio del próximo gobierno, cuando debe iniciarse la postergada discusión del pacto fiscal, tiene que tomar en cuenta el nuevo gobernante que debe iniciar ese proceso de discusión para el pacto fiscal. Y que ese pacto fiscal no solo puede estar enfocado en aspectos relacionados con el aumento de las recaudaciones del Estado a través de modificaciones a nuestro código tributario, tal vez para ampliar la base imponible de determinados impuestos o tal vez para crear incluso nuevos impuestos, sino también para reducir o revisar las facilidades impositivas o exenciones impositivas que tienen determinados sectores y para revisar de manera efectiva la calidad del gasto público en cuanto a el hecho de que tenemos un aparato estatal demasiado burocratizado y demasiado grande que en lugar de irse reduciendo o simplificando los últimos 20 años, lo que ha ido es aumentando de tamaño, aumentando en cuanto a las trabas burocráticas de sus propios funcionamientos innecesarios y aumentando sobre todo en cuanto al elevado gasto presupuestario que implica su existencia. En muchos casos, repito, como elementos de cuotas de pago de favores políticos por alianzas de apoyos de partidos minoritarios en tiempos electorales.